Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor, de poder encontrarnos con tu palabra. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú has decidido morar en nosotros, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo está morando en nosotros como manifestación de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias porque tú mismo estás en nosotros, habitando, Señor, haciendo habitación con nosotros para que podamos cada día, Señor, poder reconocer que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, tú eres la fuente de nuestra vida. Y te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú en este día nos vas a enseñar, nos vas a mostrar, nos vas a manifestar lo que realmente tú anhelas para nuestras vidas, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, el Señor es bueno, amén. Y en todo tiempo el Señor sigue siendo bueno. El Señor nunca va a dejar de ser bueno porque es parte de su naturaleza. Y en esta mañana vamos a continuar, tal vez terminando ya todo este tiempo que hemos estado compartiendo de cómo poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida agradable a Dios. Amén. Y hemos dicho que la clave para que podamos vivir una vida agradable al Señor es haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, es imposible que podamos vivir una vida agradable a Dios. Y esta vida que agrada a Dios es una vida que se vive por fe. Hemos creído que Jesucristo es el Señor. En Juan 1:12 decía, en Juan capítulo 1, verso 12 decía que todo aquel que cree, a los que reciben, no van a ser llamados hijos de Dios. Y el Señor anhela que cada uno de nosotros pueda vivir esa vida nueva, una vida diferente, una vida como realmente Él anhela, ¿no? Su mayor deseo del Señor ha sido que nosotros podamos tener una comunión plena con Él. Por eso que nosotros empezamos a hablar un tema, una palabra clave de nuestra comunión, de nuestro tema que hemos estado hablando acerca del corandeo. ¿Qué es corandeo? ¿Se acuerdan? Corandeo es estar en la presencia de Dios. Y es lo que Dios anhela, estar en nuestra presencia, estar en su presencia, ¿no? Por lo tanto, corandeo es vivir toda la vida de Dios. ¿Qué más? En la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Eso debe ser nuestro lema, ¿no? Corandeo, estar en la presencia de Dios, es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Acuérdense, amados hermanos, que una vida cristiana, una vida que honra a Dios, que agrada al Señor, es una vida que hace todo para la gloria de Dios. No lo hago por mi propio beneficio, lo hago para mi propia satisfacción, ni siquiera para que yo me pueda sentir bien en esta vida. No, yo tengo que hacer todo para que agrade a Dios. Jesucristo fue nuestro modelo, Él nos enseñó cómo podemos vivir esta vida y cómo Él se sometió toda su vida para agradar al Señor. Inclusive ir a la cruz era lo que agradaba a Dios. Y Jesús tuvo que someter su propia voluntad para someterse a la voluntad de Dios y rendirse ante Él. Amén. Entonces, durante todo este tiempo hemos conversado un poco de cómo podemos vivir esta vida delante de Dios. Y muchas veces no sabemos cómo vivir la vida. Y dije hace un momento que la clave para poder vivir una vida agradable a Dios es naciendo de nuevo. La única forma como yo puedo vivir una vida que le agrade al Señor es naciendo de nuevo. Si yo no nazco de nuevo, no puedo entrar al reino de Dios, mucho menos voy a agradar al Señor. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros estemos siempre viviendo una vida delante del Señor. ¿Y cómo vamos a experimentar su presencia? ¿Cómo vamos a saber que Dios está con nosotros? Sabiendo dónde se encuentra Dios. Yo pregunto, ¿dónde está habitando Dios en este tiempo? ¿Está en un templo? ¿Está en cuatro paredes? No, está en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Dios está morando en nuestros corazones. El Señor ha decidido hacer habitación en nosotros, por lo tanto ahora nosotros somos morada de Dios. Amén. Y conteniendo esta verdad en nuestras vidas, nosotros vamos a empezar a practicar la presencia de Dios. ¿Cómo practicamos la presencia de Dios? Haciéndola, poniéndola por obra, ¿no? Viviendo la vida que el Señor quiere. Vimos en este tema, en esa vez que compartimos este tema, era acerca de cómo José vivía una vida experimentando la presencia de Dios constantemente en su vida. Donde él estaba, por donde él iba, ¿qué hacía José? Manifestaba la presencia de Dios. La gente que lo rodeaba decía, Dios está con él. ¿Por qué? Porque Dios hace prosperar todo lo que él hace. Amados hermanos, ¿Dios prospera todo lo que hacemos? Si Dios está prosperando todo lo que hacemos es porque Dios está en usted. Y si no lo está haciendo, entonces deje que Dios haga las cosas en usted. Vimos acá unas cosas de forma muy práctica de cómo nosotros practicamos la presencia de Dios es a través de nuestra salvación, que es que Dios ha venido a vivir en nosotros.
Y por causa de que Dios esté en nosotros, la salvación se hace manifiesta. Amén. Otra forma de cómo practicamos la presencia de Dios es en nuestro servicio. No es que yo sirva para agradar a Dios, no, sino que Dios puso en mí la capacidad para yo servir. O sea, yo soy las manos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios para poder ser de bendición hacia los demás. Y el Señor anhela que nosotros estemos constantemente viviendo en su presencia, viviendo en su presencia. Es difícil que el ser humano pueda vivir una vida lejos de Él. Y Dios anhela que nosotros habitemos o vivamos en su presencia, ¿no? El Señor, ¿y cómo nosotros vamos a vivir en su presencia? La semana pasada compartimos este punto muy interesante, ¿no? Que nosotros somos los pámpanos y Él es, ¿no? El árbol. Nosotros somos los pámpanos, o sea, separados de la vid que es Jesucristo, nada podemos hacer. Si nosotros queremos vivir una vida en la presencia de Dios, tenemos que estar en constante comunión con Él. Amén. Entonces, en esta mañana quiero ayudar un poquito para que podamos entender claramente todo lo que hemos compartido, por qué nosotros llegamos a poder tener o estar en la presencia de Dios, o tener la presencia de Dios, o vivir en la presencia de Dios. Y ahora quiero compartir un poquito acerca de cómo vamos a cuidar esa presencia. ¿Cómo voy a cuidar la presencia de Dios? ¿Qué me va a motivar a mí para yo cuidar la presencia de Dios en mi vida diaria? Porque no es que se vaya a ir Dios de nosotros, no es como uno piensa que es una paloma, se va a volar de tu presencia, no. Nosotros tenemos que estar delante de Él y cuidar esa presencia de Dios. Pero para ello voy a tomar un tiempo muy especial que con la ayuda del Señor vamos a compartir cómo nosotros vamos a empezar a vivir esta vida, porque no es de una casualidad, amados hermanos, que tomemos este tema. Las cosas de la palabra de Dios no son casualidades, todo tiene un plan y un propósito. Y en esta mañana quiero compartir un poco acerca del plan que Dios tiene para permanecer en su presencia. Amén. El Señor quiere que nosotros entendamos cuál es ese plan que Él había predestinado para que nosotros viviéramos en su presencia. Amén. Entonces, Dios no hace las cosas por casualidad, como le digo. Él lo hace todo en base a un plan, a un propósito. Todas las cosas tienen un fin en esta vida. Inclusive hasta el hombre malo dice que está diseñado para el día malo. Porque si el malo no existiera, ¿quién va a estar en el día malo si todos son buenos? O sea, todas las cosas Dios la hizo con un propósito y lo hizo de una manera muy sabia. Por lo tanto, todo esto tiene una historia y toda historia tiene un principio. En el principio, dice la palabra del Señor, Génesis 1, que el Señor nuestro Dios creó los cielos y la tierra. Él fue el creador. Todo lo que vemos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Entonces yo tengo que saber claramente que todo depende del Señor, ¿no? Él creó todas las cosas. En el principio, Génesis 1, el Señor creó los cielos y la tierra. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, se extendió. Él había planificado algo grandioso. Él había planificado algo maravilloso para que el ser humano pueda empezar a vivir en ese sistema de vida, en ese mundo que él estaba creando, ¿no? En el principio Dios creó y se extendió. ¿Hasta dónde se extendió? Hacia la eternidad. O sea, Dios es el Dios que no tiene principio y no tiene fin, pero sí estableció un periodo de tiempo donde tenía todo un principio, digamos, la humanidad, el sistema del mundo, y una eternidad, donde van a permanecer eternamente con Él. O sea, Dios ya había planificado todo, donde Él era el que reinaba, donde su presencia estaba constante en todo momento y en todo instante. Y en esta creación, cuando creó todos los arbolitos, separó el agua del cielo y todo lo demás, cuando creó todas las cosas, dice que en Génesis 1:26, ¿qué hizo Dios? Creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no lo creó para que sea un adorno del universo. Dios lo creó para tener una comunión con él. Dios creó al hombre para que pueda tener coinonía con él. Dios permanecía en el hombre, como el hombre también permanecía siempre en la presencia de Dios. Dios no lo puso en cualquier lugar, Dios lo puso en un jardín. Y en el jardín que lo puso no era cualquier sitio, era el mejor lugar. Tenía las mejores frutas, los mejores árboles, había de todo, donde el hombre podía vivir de una manera maravillosa. El plan perfecto de Dios creado desde el Génesis.
Dios lo diseñó de esta manera. ¿Para qué? Para que el hombre tenga comunión con él. O sea, no es que recién a Dios se le ocurrió, uy, quiero tener comunión con el hombre. No, desde el principio de su creación, desde el plan original, Dios siempre quiso tener comunión con el hombre, permanecer en su presencia, permanecer siempre con él. Pero ¿qué había pasado? Génesis 2, Dios empezó a dar instrucciones al hombre. Empezó a decirle lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos que para que en el mundo exista un propósito y una razón de vivir, tiene que haber órdenes, leyes, normas, patrones. Por eso que sabemos que existe día y noche. Y cada día tiene ciertas horas, cada noche tiene ciertas horas y todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Y Dios en este orden que estaba creando toda la humanidad y todo el universo, Dios empieza a decirle al hombre algo muy práctico y sencillo. Y vamos a poder leerlo en Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Acuérdense, ¿dónde lo puso? El huerto del Edén. No lo puso en cualquier sitio. Nosotros, amados hermanos, tenemos que estar en el lugar que Dios nos pone. Y donde Dios nos pone no es cualquier lugar. Es el mejor lugar. Un lugar que Él ya preparó para que podamos vivir en Él, ¿no? Dice, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no quiere gente ociosa. Dios quiere gente productiva porque Él es un Dios productivo. Dios quiere gente que pueda darse cuenta que la vida no es sencilla, sino que la vida tiene un esfuerzo que tienes que hacer para poder vivir. Algunos piensan que la vida de Dios es fácil. No, Dios quiere que te esfuerces y hagas algo, seas productivo. Puso en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjense, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles puede comer? ¿De algunos nada más? De todos. ¿Y cuántos creen que significa todos? ¿20, 30? Todos. Todos. Y cuando Dios hace, no hace poquito, hace en abundancia. O sea, había miles de árboles y Dios le dijo, de todo árbol puedes comer. Dios nunca te va a dar menos. Dios siempre te va a dar de más. Porque cuando permanecemos en el Señor y estamos en Él, vamos a tener abundancia de vida, abundancia, plenitud de gozo, dice que tenemos en su presencia, ¿no? Entonces, dice en verso 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que Dios estaba haciendo acá claramente es, le decía al ser humano, tú no eres un robot, tú no eres alguien que va a hacer lo que yo quiera, no, te voy a dar a ti la decisión, la voluntad, tu libre albedrío para que tú decidas permanecer en mí o alejarte de mí. ¿Permaneces en la vida o te vas hacia la muerte? Acá tienes una opción, tú decides. Tienes todo para vivir, pero este arbolito de acá no lo cojas, porque el día que cojas, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Dios estaba haciendo algo maravilloso con el hombre. Dios no quería que el hombre viva pues de una manera, digamos, limitada, sino quería que viva en la plenitud máxima, porque Él es el creador y lo había creado de una manera completa, ¿no? Entonces, Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza, ¿no? Y llegamos al verso 2, donde Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, llegamos al verso 3, perdón, al capítulo 3, donde Dios, el ideal de Dios, estaba en su máximo esplendor. Si nosotros queremos ver cuál es el propósito y plan original de Dios, vamos a Génesis 1 y 2. Dios había creado al hombre, le había creado a una mujer, había formado la primera institución sólida y estable dada por Dios, que era la familia. Varón y hembra formaban una familia y le dijo que se multiplicaran, sojuzgaran, señorearan sobre la tierra y pudieran juzgar y administrar sobre ella. ¿Ok? Pero ¿qué pasó en Génesis 3? El hombre cometió un gran error. Y eso, amados hermanos, quiero decirle en esta etapa que hemos ya conocido mucho de cómo permanecer en el Señor, es que nosotros tenemos que estar muy atentos. Si queremos cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar muy atentos a otras voces. Nosotros, si permanecemos en Dios, tenemos que estar en Él, escuchando de Él. Pero si escuchamos otras voces nos van a confundir.
nos van a engañar, nos van a sacar del camino que Dios quiere para nuestras vidas. Y el hombre tomó una decisión no muy sabia, tomó una decisión que va a cambiar el destino original que Dios tenía para él. Acuérdense, Dios creó desde el principio una vida permanente con él, donde Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza para que tenga comunión con él. Le había creado un ambiente maravilloso para que viva ahí con toda su familia. Dios no quería separarse del hombre, pero le dijo, mira, escúchame, si tú coges de este árbol, no, vas a perecer. Y Dios no quería que el hombre perezca, pero sí quería que el hombre tenga dominio propio, que el hombre sepa decidir sabiamente, que no sea que se deje llevar por las cosas, sino que decida sabiamente por el bien y no por el mal. Pero miren qué pasó. Génesis capítulo 3, verso 1 dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense, cuando alguien quiere destruir tu vida, nunca te va a venir con verdades. Siempre va a venir con engaños. Y a veces el engaño no es como a veces pensamos, un monstruo, un feo, algo horroroso. No, viene de una manera muy sutil, de una manera muy, tal vez aparentemente hablándote lo correcto. Mira lo que le dice la serpiente. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, pregunto, ¿eso dijo Dios? No. Dios nunca le negó al hombre que coma. Nunca le dijo que no coma de todo árbol. Dijo, él al contrario, ¿no? Dice, ¿y cuál es el detalle acá, no? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Si analizamos un poquito todo lo que la mujer dice, en primer lugar, no deberías de hablar con alguien que no viene de parte de Dios. Porque cuando tú hablas con alguien que no viene de parte de Dios, te puede confundir. Y tú por tratar de salvar la situación, hasta puedes decir cosas que Dios no dice y deslizarte en el error. Dios no le dijo que no lo podía tocar, dijo que no lo comas. Pero ella agregó, no lo puedes tocar. Y a veces la religión te dice, no hagas esto, no hagas lo otro. La religión te dice, no, mira esto, mira lo de acá, y te empieza a limitar cosas que Dios no te está diciendo que hagas. Y esa mujer escuchó otra voz y empezó a cuestionar lo que le decía, se puso a conversar con ella y agregó cosas que Dios no había dicho que haga. Pero miren cómo viene el ataque, dice, ¿no? Dice, sino que sabe, dice, entonces la serpiente le dijo, cuando tú tratas de enfrentarte al enemigo solo, vas a perder. Pero si te enfrentas con aquel que es más que vencedor, que es Jesucristo, entonces tu vida va a estar segura en él y vas a ser un vencedor. Ella se empezó a enfrentar con la serpiente, a hablar con ella. ¿Y qué pasó? La serpiente viene y empieza a decirle algo más. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, no te preocupes. Haz eso nomás, nadie te va a decir nada, nadie te va a mirar. Coge lo que quieres coger, haz lo que quieres hacer. Al fin y al cabo, todo el mundo lo hace, no te pasa nada. Dijo, no, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El enemigo siempre te va a tratar de comparar. Va a hacer que tú te compares con otros, que te compares con tu creador y te sientas menos que tu creador. Pero Dios nunca le dijo que no era como Dios. ¿A quién hemos sido creados nosotros? A imagen y semejanza de Dios. O sea, ya eras ya como Dios. No ibas a ser como, eras un tipo de Dios. Pero él dice, no, vas a ser, si tú comes de ese fruto, recién vas a llegar a hacer algo. Y ese deseo de querer hacer algo, tener algo, poseer algo en tu vida, te va a llevar a deslizarte de la presencia de Dios. Porque Eva escuchó un mensaje que no venía de Dios y se dejó llevar. No cuidó lo que tenía. Amados hermanos, cuidemos lo que tenemos. Cuidemos lo que tenemos. No escuchemos voces que no vienen de parte de Dios, que tratan de sacarnos del plan y propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Valoremos lo que tenemos. Fíjense, dice, y serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y ahí viene entonces la parte humana, cuando a veces nosotros empezamos a pensar, a creer que sabemos más que Dios. Proverbios dice, no te fíes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en tus caminos, confía en Él. Pero no, ella dijo, a ver, dijo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. La vanidad, el deseo, el placer, el querer tomar ventaja de algo, le llevó y le sacó del plan de Dios, le sacó de la presencia del Señor. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y no solamente eso, sino que también dio a su marido, el cual comió, así como ella. Ambos fueron confundidos, engañados y llevados a hacer lo que Dios le dijo que no haga. Justo Dios le dice que no debe de hacer y lo que le dice que no debe de hacer, eso hace, eso hace, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el hombre? El plan original de Dios, el plan original de Dios, amados hermanos, fue este. Pero el hombre al cometer el pecado, al desobedecer a Dios, ¿qué pasó? El pecado apareció. Y cuando apareció el pecado, la imagen y semejanza de Dios fueron distorsionadas. Tal vez acá en la diapositiva he puesto cómo el pecado empieza a distorsionar. Ya tú no puedes leer bien que dice creado al hombre a su qué, gen, y no se nota bien. ¿Por qué? Porque el pecado distorsiona tu identidad. El pecado te saca de lo que tú eres realmente. El pecado te va a despintar lo que tú eres en el Señor. El, el pecado te va a tratar de sacar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el pecado, dice la palabra de Dios, que sacó la naturaleza original que el hombre tenía. El hombre que había sido diseñado a imagen de Dios desaparece. Y el pecado empieza a qué? A marcar, a proyectarse en la vida de la humanidad. Ya no hay como acuérdense que el pecado, ¿qué hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. Dios no puede tener comunión con el pecado. Y el pecado al entrar a la humanidad, entonces cambia todo supuestamente el plan de Dios. Y el hombre empieza pues a caer. ¿Y qué pasa ahora cuando el pecado empieza a reinar? ¿Cómo reacciona el ser humano? ¿Cómo reaccionas tú cuando pecas? ¿Cómo reaccionamos cuando pecamos? El pecado se hace más grande. El pecado va creciendo cada día más. El pecado se enseñorea de la humanidad. El pecado toma control. Lo que sucede espiritualmente es que el hombre que tenía su comunión y permanecía en el Señor sale de la presencia del Señor y ahora tiene un nuevo dueño, un nuevo señorío. Es el pecado. Aparentemente el plan y propósito de Dios había quedado truncado, ¿no? Y el hombre empezó a vivir de una manera totalmente distinta como había sido creado en un principio. Génesis 3:8 dice así, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Fíjense, Dios va otra vez hacia el hombre. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Fueron corriendo hacia el Señor a pedirle perdón, ¿verdad? ¿Qué hizo el hombre y la mujer? Se esconde. Amados hermanos, en este tiempo el ser humano se esconde de Dios. En este tiempo el ser humano huye de la presencia de Dios. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie le persiga, pero ellos se esconden porque su pecado los arrastra, los separa de Dios, los saca de Dios, es como que alguien viene y te jala de la presencia de Dios. Por más que tú quisieras, no puedes porque el pecado te aleja de Dios. Ellos dicen que el hombre y la mujer se escondieron de Dios. Pregunto, ¿cuánto de nosotros nos podemos esconder de Dios? Jonás quiso esconderse de la presencia de Dios y terminó en la panza de un pez. Mucha gente quiere esconderse de Dios. Dice que ellos se escondieron. ¿De qué se escondieron? De la presencia de Jehová.
Y mucha gente en este tiempo está escondiéndose de la presencia de Dios. Dios quiere tener comunión con ellos, pero el hombre se aleja de Dios. Dice que Dios bajó otra vez al huerto para pasar tiempo con el hombre. ¿Y el hombre qué hizo? Se escondió de su presencia. Se escapó. ¿Y dónde se escondió? ¿En otro planeta? No, entre los árboles del huerto, porque se creían que Dios no lo iba a ver en ese lugar. El pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado nos aleja de su presencia. El pecado nos va a poner fuera de su perfecta voluntad, ¿no? Y el ser humano empezó pues a vivir una vida totalmente distinta. Por eso el pecado te separa de la presencia de Dios. Es como una atadura que te imposibilita hacer cosas. Y el pecado tomó la vida del ser humano, ¿no? Cuando el pecado se incrementó y empezó a desarrollarse en el ser humano, había un gran plan, había un gran propósito, ¿no? Dios planificó un plan. Dios no se quedó de los brazos cruzados. El hombre no pudo hacerlo. El hombre lo que hizo fue tratar de ocultarse de Dios. El hombre a veces cuando está en pecado no busca soluciones. A veces, ¿qué busca? Escaparse de la situación, esconderse de la situación, buscar excusas. Pero Dios no busca excusas, Dios busca soluciones. Y vino el primer juicio de parte de Dios, ¿no? Génesis 3, 14 y 15 viene el juicio de Dios hacia la serpiente por haber generado este pecado. Pero también hace juicio contra la mujer, pero al mismo tiempo hace juicio contra este pecado que iba a traer mucha cola. Y dice así, ¿no? En Génesis 3:15, en la versión de la traducción del lenguaje actual lo dice de esta forma: haré que tú y la mujer sean enemigas, hablándole a la serpiente, ¿no? Dice, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Dios le dice a la serpiente lo que iba a hacer él, que un hijo de una mujer, ¿no? Iba a aplastarle la cabeza y él le morderá el talón, ¿no? Lo que Dios estaba haciendo estaba proyectándose a la cruz. Estaba proyectando el punto donde iba a poder cambiar todo este sistema de muerte que había traído por causa del pecado y la desobediencia del hombre, para que el hombre pueda nuevamente restablecer su comunión con Dios. El hombre pueda nuevamente establecer su presencia. Mucha gente desde mucho tiempo deseaba tener comunión con Dios, pero el pecado era una barrera que era imposible que el hombre pudiera acercarse a Dios. No había comunión, el hombre estaba fuera de la presencia del Señor, ¿no? En ese entonces el pecado empezó a reinar. El pecado se enseñoreó del hombre, ¿no? Y estaba viviendo sin la presencia de Dios. En el principio Dios creó al hombre para que pueda tener comunión con él, pero el hombre no cuidó la presencia de Dios. El hombre se cedió al pecado. El hombre permitió que el pecado lo alejara de Dios. Y el pecado empezó a enseñorearse por todos lados, ¿no? Estaban lejos y alejados del Señor. En Efesios 2:12 nos dice de esta forma, dice así: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Antes que Cristo venga, la gente, todas personas, estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo. Aún en este tiempo existe mucha gente que no reconoce a Jesús en sus vidas como su Señor y Salvador y viven sin esperanza y sin Dios en este mundo. Dios no quiere que el ser humano viva de esa forma. Dios no quiere que el ser humano viva alejado de su presencia. Dios quiere que el ser humano pueda acercarse a Él. Es por eso que Él dijo, voy a hacer algo grandioso. Voy a hacer algo que el ser humano pueda entender, que esta cruz va a marcar un cambio en la vida del ser humano. Yo quiero seguir teniendo comunión, yo quiero hacer habitación en el ser humano, quiero permanecer con él, tener presencia en su vida y él también conmigo. Pero el pecado impide que pueda hacer eso. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros. Dios hace algo grandioso y cumple lo que dijo en Génesis 3:15, ¿no? Que de una mujer vino un ser maravilloso a esta tierra. ¿Para qué? Para que pueda redimir a la humanidad y sacarlo de ese pecado.
Juan 3:16 nos dice de esta forma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, no estés lejos de la presencia de Dios, sino que puedas tener vida eterna, una vida eterna juntamente con el Señor. O sea, Dios dijo, yo no quiero que el ser humano siga viviendo lejos de mí. Yo quiero que el ser humano ahora empiece a estar cerca de mí. Volver a restaurar, ¿no? La permanencia con Él. Jesús hizo un sacrificio perfecto, único sacrificio perfecto. En Hebreos dice que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Ningún otro sacrificio podía haber hecho lo que Jesús hizo, porque siendo inocente Jesucristo murió por nosotros en la cruz, para que nosotros pudiéramos recibir la paz. Dice en Isaías 53, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que nosotros éramos los que teníamos que haber estado crucificados ahí, pero Jesucristo cargó el castigo de nuestra paz, y por cuya herida nosotros podemos ser sanos en este tiempo, ¿no? En Efesios 2, 13, 16, la palabra del Señor dice así, pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, ¿se acuerdan que estábamos lejos? Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que separaba, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo Jesús hace algo maravilloso. ¿Qué hace Cristo Jesús? Nuevamente restablece al hombre para que pueda acercarse a Dios, la paz con Dios. Por eso en Romanos 5, 1 y 2 dice así, justificados pues por la fe tenemos ahora paz con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados hermanos, nuestra permanencia con Dios es firme porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Jesucristo vino a hacer algo grandioso en nuestras vidas. Él vino a que el pecado no afectara nuestra vida para que podamos estar en perfecta comunión con Dios. El pecado, amados, era una barrera inmensa que era imposible de derribar. Y Jesucristo vino a quitarlo para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Amén. Pero Dios quiere que nosotros empecemos a vivir aún una vida nueva, una vida totalmente distinta. Él nos anima a que nosotros empecemos ahora a tener una nueva comunión con Él. Pero ahora qué? En la presencia de Dios. Tu vida ya no tiene por qué estar cargada por el pecado. Porque si tú aceptas a Jesús en tu vida, lo recibes como tu Señor y Salvador, tu vida va a ser ahora diferente. Ya no vas a estar en la línea de pecado, sino ahora vas a estar en la presencia de Dios, en la vida de Dios. Y Jesucristo empieza ahora a ser tu Señor. Empieza a ser aquel que te va a ayudar para que tú puedas seguir adelante en este caminar diario. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Que el pecado obviamente no fue quitado totalmente, porque aún existe pecado en el mundo. Aún nosotros podemos pecar, porque tenemos un cuerpo que nos lleva hacia el pecado. Pero tenemos algo más fuerte que eso, que se llama la presencia de Dios en nosotros, que nos va a llevar hacia la cruz, a entender que no soy los errores o los pecados que uno pueda cometer, sino lo que Jesucristo hizo por mí, quien pagó el precio por todos los pecados, los que cometí, los que cometeré la otra semana, los que cometeré en el futuro. Él pagó por todos los pecados, a fin de que nosotros podamos permanecer ¿dónde? En la presencia de Dios. La Biblia dice que nosotros estamos en Él firmes, seguros. Romanos 1 dice que es una seguridad nuestra salvación. Estar en Él es algo seguro y firme, que no nos vamos a poder salir ni siquiera cambiar de ese lugar, porque estar en Él es estar en Él, en lo mejor. Amén. Por lo tanto, en Hebreos 4:16, en 1 Juan 4:16 nos habla mucho de cómo nosotros podemos ahora, al estar en su presencia, podemos entrar confiadamente a su presencia.
Ahora que estamos en el Señor, vamos a poder tener una comunión perfecta con Él. ¿Y cómo es nuestra comunión? Dice así, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. La única forma, amados hermanos, que nosotros vamos a permanecer y cuidar nuestra permanencia con el Señor es estar en su presencia. Saber que permanecemos en Él. Saber que estamos unidos a Él. Amados hermanos, nuestra salvación no es una salvación mediocre, no es una salvación débil. Es una salvación fuerte y sólida. Por eso que si permanecemos en Jesús, así como Él permanece en nosotros, vamos a permanecer siempre con Él, en su presencia. Amén. Dice, porque separados de mí, nada podemos hacer. Si nosotros permanecemos fuera de la presencia de Jesús, nada vamos a poder hacer. Y Dios no quiere que nosotros estemos lejos de Él. Él quiere que estemos unidos a Él. Por eso que Jesucristo vino a ser esa ancla segura en la cual nadie nos puede mover. Nadie nos puede sacar. Nadie nos puede, como se dice, mover el piso. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ello? Le dije, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos y alcancemos esa misericordia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces necesitamos ayuda? ¿Cuántas veces nos sentimos débiles frente a las tentaciones? ¿Cuántas veces hemos caído en las tentaciones? Pero dice, acerquémonos con... No, no te dice, aléjate. No te dice, escóndete. Porque ahora tu pecado no toma control de tu vida. Ahora acuérdate que tú has sido redimido por la sangre de Cristo Jesús. Estás en una comunión permanente con el Señor. Por lo tanto, puedes acercarte confiadamente, ¿dónde? Al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. ¿Cuántos de nosotros necesitamos misericordia? Todos los días necesito misericordia. Todos los días necesito la ayuda de Dios. Amados hermanos, la Biblia dice que nosotros luchamos cada día porque que este cuerpo de pecado nos lleva al pecado. Pero la gloria de Dios en nosotros, la presencia de Dios en nosotros nos ayuda para salir adelante. Puesto los ojos en quién? En Cristo Jesús. Hebreos 12 dice, no, tenemos que despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos impide que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Por lo tanto, vamos a nosotros a afirmar nuestra permanencia en el Señor cuando nos establecemos en Él, porque dice que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Por lo tanto, este plan maravilloso que Dios lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que cada uno de nosotros anduviésemos en Él, acá se cumple lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya había predestinado para que nosotros anduviésemos en Él. Nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos en la línea de la cruz. La cruz marca, pero si estás lejos de la cruz, el pecado te va a llevar. Si tú estás enraizado en la cruz, en lo que Jesús hizo por ti, la presencia de Dios en tu vida va a ser constante. Pero si sales de esa cruz y caes, el pecado te va a llevar. Por eso que si nos dice nosotros, si permanecemos en Dios, vamos a permanecer, perdón, si permanecemos en el amor, vamos a permanecer en Dios. O sea, si andamos en este gran amor que Dios mostró para con nosotros. Juan 3:16. Ese es el amor que Dios nos demostró, entregando a su Hijo unigénito para que muera por nosotros. Y nosotros que hemos creído en Él, nuestra vida de pecado se cambia a estar en la presencia de Dios ahora. No hay razón para vivir lejos de la presencia de Dios, porque tenemos la cruz, que es nuestra ancla segura para permanecer firmes, para poder avanzar cada día en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nosotros permanecemos en el amor, permanecemos en Él. Y nuestra permanencia con el Señor va a ser segura. Dios quiere que vivamos nosotros de esa forma, cuidando su presencia, estableciendo su presencia en nuestras vidas cada día. Él no quiere que nosotros estemos vacilando, no de repente hoy día no, yo no estoy en la presencia de Dios por lo que he hecho, de repente estoy mal o no me siento bien o no estoy haciendo lo necesario. No, no es por nuestro medio.
No es por lo que tú puedas hacer, es por lo que Jesús hizo por ti. Por lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué hizo el hombre para que nosotros pudiéramos volver a la presencia de Dios? Nada. Jesús lo hizo por ti. Jesús entregó su vida por ti. Jesús hizo el sacrificio perfecto. Jesús no pecó por ti. Jesús no se cedió a la tentación. Jesús hizo toda la obra perfecta para que Él sea glorificado. Y en Él nosotros podemos descansar y vivir seguros. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros, ¿qué puedo hacer yo para estar bien delante de Dios? Vamos a fallar. Puedes hacer un buen esfuerzo que al final te va a llenar de orgullo personal. Pero cuando tú te sometes a lo que Jesús hizo por ti en la cruz y que gracias a lo que Él hizo por ti, tú puedes seguir adelante en la presencia de Dios libre de pecado. No libre de tentación, pero sí libre de pecado. La tentación está ahí latente en todo momento. Jesús fue tentado muchas veces, pero nunca pecó. Y nosotros podemos ser tentados muchas veces y con la ayuda del Señor también nunca pecar. Por lo tanto, permanezcamos en el amor de Jesús. Permanezcamos en su amor. Permanezcamos en Él. Cuidemos la presencia de Dios y tomemos la decisión de permanecer cada día de nuestras vidas en la presencia de Dios. Y si aún no hemos tomado esa decisión de querer estar en la presencia de Dios, pues ahora es el momento de tomar la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón, de decirle, Señor, yo quiero que tú seas lo más importante en mi vida. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador personal. Ayúdame, Señor, para que cada día permanezca en tu presencia, para que cada día pueda permanecer en tu amor, para que cada día pueda saber que en ti todas las cosas son posibles. Hay muchas cosas en mi vida que yo no puedo hacer, pero gracias a ti yo lo puedo conseguir. A medida que nosotros nos permitamos que el Señor sea el Señor de nuestras vidas, nuestra vida no va a ser la misma, nuestra vida va a ser diferente. El plan que Dios tuvo para nosotros no es un plan reciente, es un plan que ha permanecido desde la eternidad y va a permanecer hasta la eternidad. Amén. No es casualidad. Dios ya lo había planificado para que nosotros anduviéramos en ese camino. Por lo tanto, entreguemos nuestra vida al Señor cada día. Tomemos la decisión de que voy a tomar la decisión de permanecer en su presencia, reconociendo lo que Jesús ha hecho por mí, lo que Jesús ha hecho en mi vida cada día de mi vida. Y entonces mi vida nunca, nunca será la misma. Amén. Dios lo pensó desde un principio. El pecado trató de cambiar el plan de Dios, pero no sabía que Dios ya tenía un plan perfecto, donde el hombre nunca iba a fallar, porque Jesucristo es el ancla segura para que podamos vivir confiados y seguros en Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día podamos vivir y entender, Señor, de que tu palabra es la verdad, que Jesucristo, Señor, es el ancla segura que tenemos nosotros para poder vivir, Señor, una vida conforme a tus planes y propósitos. Señor, saber que hemos sido reconciliados contigo, Señor, que como dice la palabra, a veces no merecemos ser llamados tus hijos, pero por tu gran amor y tu misericordia, Señor, tú nos has recibido como tus hijos amados, Padre. Señor, hemos hallado gracia y favor delante de ti, para que podamos, Señor, ahora vivir en tu presencia, Señor. Y esta vivencia contigo, Señor, no es una casualidad, sino que es una responsabilidad de parte de nosotros para poder responder al gran amor que tú has tenido con nosotros, al enviar a Jesús a que muera por nosotros en una cruz, a fin de que podamos ser libres de ese pecado y vivir para ti para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque vamos a permanecer en tu amor, porque sabiendo que si permanecemos en el amor, permanecemos en ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, porque en cada momento necesitamos cada vez más de ti. Padre, gracias porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros es nuestro gran ayudador que nos guía, que nos instruye, que nos da las fuerzas para seguir adelante, Señor, para que podamos vivir conforme a tus planes, conforme a tus propósitos, no conforme a lo que el hombre quiere, sino conforme a lo que tú ya has predestinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y te agradecemos, Señor, por este tiempo, sabiendo de que tú que iniciaste la buena obra en nosotros no vas a parar hasta terminarlo, Señor. Padre, aunque nosotros no podamos ver cosas,
pero sabemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad, Señor. Padre, tu palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra lo que vemos, sino contra lo que está detrás de ellos, Señor. Y en esa área tu palabra dice que tú nos has hecho más que vencedores, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Tu palabra dice que en la cruz tú destruiste plenamente al enemigo y nos aseguraste una eterna salvación. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, papito bueno, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno y en todo momento el Señor sigue siendo bueno. Amén. No se olviden que los martes tenemos nuestro tiempo de comunión con el Señor, tiempo de oración, tiempo para poder entregar nuestra vida al Señor cada día, para decirle, Padre, te necesitamos cada día más. Amén. Y siempre nuestro número WhatsApp a la orden para poder seguir en comunicación. Cualquier cosita, estamos ahí para ayudarle, cualquier oración, cualquier petición, estamos ahí para hacerle de bendición. Amén. El Señor nos bendiga grandemente.